Ok, a continuación vamos a realizar el análisis de cada uno de los oscilogramas de acuerdo a lo que tenemos aquí en las gráficas y a nuestro circuito que ya tenemos, que obtuvimos anteriormente. Entonces, antes que nada, vamos a identificar cuál es nuestro periodo o el ciclo que tenemos en este circuito. Entonces aquí tenemos que nuestro periodo o ciclo se va a cumplir desde este punto hasta el punto que tenemos aquí. Eso lo podemos verificar porque en este caso tenemos, por ejemplo, aquí que empieza en este punto de nuestra gráfica de entrada y continúa hasta el punto de acá. O también lo podemos ver de esta forma. Si ponemos aquí los cursores, vamos a ver que desde este punto aquí hasta el punto de acá tenemos los 60, aproximadamente 60 Hz. Entonces, a partir de aquí vamos a indicar cuál será nuestros puntos de análisis. ¿Ok? Entonces tenemos para aquello, vamos a separar cada uno de nuestros puntos de análisis. Tenemos el punto que tenemos aquí, tenemos este punto de aquí, tenemos el punto de aquí, el punto de aquí, el punto de aquí, este punto de acá y finalmente tenemos aquí. Entonces vamos a empezar. Entonces aquí tenemos en esta primera etapa, toda la etapa que tenemos aquí, vamos a verificar que efectivamente no tenemos corriente en la carga, es decir, corriente en la salida, no existe. Tampoco tenemos corriente en ninguno de los directores, ni corriente en la entrada, es decir, en cada una de las líneas. Por ende, podemos decir que el circuito aún no se encuentra, por el circuito aún no se encuentra fluyendo lo que es la corriente. Sin embargo, sí podemos ver que existe un valor de voltaje en la salida. ¿Qué valor de voltaje? Ese valor corresponde a 25 voltios. Lo podemos verificar mediante eh, lo podemos verificar mediante este cursor que tenemos aquí, donde vamos a tener ahí el voltaje de salida. ¿Ya? Entonces aquí en el voltaje de salida vemos que tenemos el valor de 25 voltios, que es el valor correspondiente al que tenemos en la carga. ¿Cómo podemos verificar aquello? Lo verificamos porque aquí en el circuito, debido a que no existe ningún tipo de, por aquí no existe ningún tipo de corriente en ninguna de las líneas, tampoco en los tiristores, vemos que nuestro valor y el valor que va a medir nuestro medidor de voltaje va a ser el voltaje de la FEN, que toma un valor positivo, ya que como vemos, aquí vamos a tener un valor de, aquí está polarizado de esta forma, más, menos. Entonces como tenemos un valor de 25, nuestro medidor también está polarizado de más a menos. Por eso que aquí vamos a tener un voltaje de salida de 25 voltios. Y no existe ningún tipo de corriente en esta cara. Por ende no va a existir una caída de tensión. Ya como sabemos, la fórmula del resistor corresponde a voltaje igual a I por R. ¿Ya? Entonces como la corriente es cero, asimismo
no va a haber caída de tensión, y acá en el inductor tampoco va a haber caída de tensión debido a la fórmula que es la, la inductancia por la derivada de la corriente. ¿Ok? Entonces, como la corriente es cero, también va a ser cero el valor de voltaje. Por ende, solo vamos a tener el valor de 25 voltios. Ya, entonces continuamos acá a nuestro segundo análisis. Ponemos aquí. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí en nuestro segundo análisis? Aquí en este segundo análisis vamos a tener lo siguiente. Vemos que se activa nuestro primer generador de pulso. ¿Ok? Entonces, como se activa nuestro primer generador de pulso, vamos a tener que existe corriente tanto en el tiristor 1 como en el diodo 6. ¿Ya? Entonces tengamos en cuenta eso, el tiristor 1 y el diodo 6. Tenemos que existe una corriente de salida y un voltaje de salida. Antes de continuar, hay que aclarar algo. Debido a que existe una, nuestro circuito también cuenta con una parte inductiva en la carga. Esto quiere decir que se opone a cambios bruscos de corriente, lo que se ocurre con la resistencia. Entonces, por ende, vemos que esta pequeña curva que tenemos aquí no es similar a nuestro voltaje de salida, ya que este va poco a poco aumentando hasta que llega a un punto en que se estabiliza. Si no existiera nuestro valor de inductancia, esta curva sería totalmente recta, lo cual indicaría que no existe una inductancia como tal. Entonces, continuamos. Como dije anteriormente, tenemos lo que es la corriente en el tiristor 1 y la corriente en el diodo 6. Asimismo, corriente en la salida y voltaje en la salida. Entonces, podemos ver que el voltaje en la salida toma la misma forma de onda que el voltaje de AB, que corresponde a esta gráfica de color amarillo, como podemos ver aquí, voltaje AB. Entonces, suponemos que nuestro voltaje de salida va a corresponder al voltaje que vemos de A a B. Eso lo vamos a comprobar más adelante con las corrientes. Entonces, tengamos en cuenta que el tiristor 1 y el diodo 6 se encuentran fluyendo corriente. Entonces, vamos a verificarlo en nuestro circuito. Entonces, vemos que en un primer instante se encuentra circulando corriente por el tiristor 1. Quiere decir que la corriente comienza a circular por la fuente A al neutro. Entonces, quiere decir que la corriente viene por este sentido, atraviesa el tiristor 1, continúa por la carga y regresa por el diodo 6. Entonces, al regresar por el diodo 6, sabemos que debe cerrar la malla. Por lo tanto, esta corriente regresa por el voltaje de B al neutro. Entonces, dijimos en un principio que nuestro voltaje de salida corresponde a la curva del voltaje AB. Entonces, cómo podemos ver que eso es correcto, porque podemos ver que aquí la corriente en la entrada corresponde a la línea A y termina por la línea B. Entonces, eso lo evidenciamos aquí, ya que la corriente en la entrada corresponde a la corriente A y regresa por la corriente B, la cual está en sentido o toma valores negativos porque, como dijimos anteriormente, por el diodo 6 regresa. Entonces se encuentra en un sentido inverso a cómo está colocado nuestro medidor de corriente. Entonces, por esa razón, queda, queda evidenciado que aquí la corriente en las líneas regresa por A, perdón, va por A y regresa por B. Asimismo, los valores de los tiristores. Entonces, como la corriente avanza por A y regresa por B, vemos que nuestro valor de voltaje en la salida tenemos que es el voltaje A. ¿Ok? Entonces, continuamos con nuestro siguiente análisis. Ahora tenemos que la corriente en el tiristor 1 continúa
circulando corriente. Sin embargo, ahora la corriente pasa por el diodo 2. Entonces, vamos a evidenciar eso. Tiristor 1, diodo 2. Entonces vemos que la corriente circula por el tiristor 1 y regresa por el diodo 2, es decir, por la línea C. Entonces, tenemos línea A, sale y regresa línea C. ¿Sí? Entonces aquí vemos que la curva de color amarillo, línea A, y regresa por la línea C de color rojo. Efectivamente, entonces con esto queremos indicar que el voltaje en la salida correspondiente a este de aquí, a este voltaje de salida corresponde al voltaje de A a C. Entonces aquí vemos el voltaje de A a C, que aquí no se observa, pero vendría a ser el color celeste. Como podemos ver aquí no se encuentra el color celeste, pero aquí corresponde a ese valor. Entonces corresponde al voltaje de A a C, que es lo que vimos acá, que entra por A la corriente y sale por la corriente C. ¿Ok? Para este tercer análisis, ¿qué ocurre? Ahora vemos que el generador de pulsos que se activa es el número 3, lo cual indica que tenemos ahora circulando corriente por el tristor 3 correspondiente al generador de pulsos 3 y corriente en el diodo 2, como vemos se mantiene con el que tuvo anteriormente. Entonces tenemos corriente en tristor 3, corriente en el diodo 2. Entonces vamos a nuestro circuito y tenemos corriente en el tristor 3, quiere decir que avanza o entra más bien por la línea B. Tenemos la línea B y continúa por, a ver, era el tiristor 3 y diodo 2. ¿Ok? Entonces tiristor 3 y regresa por el diodo 2, que es la corriente en la línea C. Entonces entra por la línea B, pasa por la carga y regresa por la línea C. Entonces eso lo vemos aquí, que entra por la línea B y regresa por la línea C. Entonces, como esto sucede, corriente que vamos a tener, el voltaje que vamos a tener en la salida corresponde al voltaje de B a C. Y eso lo vemos porque la curva que define este tramo de voltaje de salida corresponde a la curva en color rojo, como vemos aquí. Entonces la curva en color rojo corresponde efectivamente, como dijimos, al voltaje de B a C, que son las corrientes que circulan en ese tramo. Entra por B y sale por A. Entonces de aquí tenemos el siguiente análisis correspondiente a esta etapa. Aquí podemos ver que efectivamente la corriente en el tiristor 3 continúa en circulación. Sin embargo, ya deja de circular corriente por el diodo 2, pero sí existe corriente por el diodo 4. Entonces veamos en el circuito. Corriente en el tiristor 3, corriente en el diodo 4. Entonces tenemos corriente en el tiristor 3 y corriente en el diodo 4. Entonces vemos que la corriente entra o comienza a circular por la línea B, continúa por el tiristor 3, avanza por la carga y regresa por el diodo 4. ¿Ok? Como vimos acá, regresa por el diodo 4 que tenemos aquí. Entonces, como regresa por el diodo 4, vemos que la corriente regresa en sentido inverso por la línea A para poder cerrar el circuito. Entonces, línea entra por la línea, entra por la línea A, perdón, entra por la línea B y regresa por la línea A, ¿verdad? Listo. Entonces tenemos aquí que entra por la línea B, como dijimos anteriormente, y regresa por la línea A. Entonces, vemos que el voltaje en la salida va a ser el voltaje de B a A. Entonces vemos aquí que nuestro voltaje de salida tiene esta curva correspondiente a un valor
a un color azul, como tipo azul. Entonces vemos que es el valor de B a, como dijimos anteriormente. Entra por B y regresa por B. Entonces para esta penúltima etapa tenemos lo siguiente. Se activa el generador de pulsos en 3 que corresponde al valor en rojo. Tenemos que la corriente que circula por el tiristor, ahora tenemos que circula corriente por el tiristor 5 y por el diodo 4. Entonces, tiristor 5 y diodo 4. Tiristor 5, la corriente empieza a fluir por la línea C, recorre el tiristor 5 y regresa por el tiristor 6, ¿verdad? Tiristor 5 y tenemos, perdón, tiristor 4. Tiristor 5 y diodo 4. Entonces, tiristor 5 por aquí y regresa por el diodo 4, que corresponde a la línea A. Entonces vemos que entra o comienza a fluir por la línea C y regresa por la línea A. Entonces aquí vemos línea C correspondiente al valor de rojo y regresa por la línea A en amarillo. Quiere decir que el voltaje en nuestra salida va a ser de C a A y efectivamente toma la curva de color morado correspondiente al voltaje de C a A, como dijimos anteriormente. Entonces finalmente tenemos nuestro siguiente análisis. Aquí tenemos que se encuentra circulando la corriente en el tiristor 5 como la corriente en el diodo 6. El tiristor 5 y diodo 6. Entonces vemos aquí que la corriente en el tiristor 5 corresponde a la corriente en la línea C, que es por donde avanza. Sigue la carga y termina su ciclo o su malla en lo que es la corriente en el diodo 6, correspondiente a la línea en B. Entonces, tenemos que empieza por la línea C y termina por la línea B. Entonces vamos a ver aquí nuestro último análisis. Empieza por la línea C y termina por la línea B, como dijimos en nuestro circuito. Esto quiere decir que el voltaje que vamos a tener en la salida corresponde al voltaje de C a B. Y efectivamente nuestro voltaje de salida va a tomar la curva en color verde, correspondiente a nuestro valor de voltaje de C a B, como dijimos anteriormente. El valor de color rojo en C y la corriente de color azul en B. Dijimos, el voltaje de C a B. Entonces, de esta forma queda demostrado todo lo concerniente a cada uno de los oscilogramas de nuestro rectificador trifásico de onda completa semicontrol. Muchas gracias.